Buenos días. La palabra de hoy se llama amor y odio. Amor y odio son palabras que a menudo se malentienden. El amor no lleva cuenta del daño que usted está recordando, lo que le hicieron hace 5, 10 o 15 años. Quizá alguien le ofendió, pero simplemente no está en armonía con la palabra de Dios. El recordar ofensas personales y guardar rencor no logra ningún bien para sí mismo ni para otros. Su punto negativo causa una pérdida de gozo para él mismo y para los que le rodean. El amor todas las cosas las soporta. Significa que todas las cosas las está cubriendo, las cubre como un techo impermeable, protegiendo lo que está abajo. Rechaza, repele, de modo que la palabra también significa sostener o sustentar. Toda la vida de José fue guiada por Dios. Aunque sus hermanos lo odiaban, Dios tenía un plan importante para él. Cuando nosotros seguimos a Dios, Él puede utilizar aún las cosas más difíciles de la vida para el bien de nosotros y de los demás. El resentimiento es aquel sentimiento profundo de disgusto o enojo que tenemos hacia alguien por una ofensa pasada. Puede hacer muchos años. Al fin de justificar el resentimiento, a menudo en la mente formamos una imagen falsa de otra persona y todas las cosas buenas y decentes que pueda haber hecho, y nos enfocamos solo en la última ofensa que ella nos hizo. Cuando alguien hace algo que nos ofende o nos hiere, tomamos hacia esa persona una actitud de superioridad y decimos: yo jamás haría tal cosa. Desde el momento que empiezo a odiar a un individuo, me hago un esclavo. Ya no puedo disfrutar de mi trabajo porque él controla mis pensamientos. El resentimiento produce demasiada tensión en mi cuerpo y en mi mente. Lo único que puede librarnos del resentimiento es el perdón. El perdón no significa pasar por alto el pecado ni fingir que nunca ocurrió. El perdón es soportar el daño o la injuria. Uno mismo escoge ya no recordarla más. Perdonar es costoso. La persona que perdona paga un precio por la ofensa o el mal que ella está perdonando. Cristo tuvo que pagar la pena de nuestros pecados para perdonarnos. Por eso murió en la cruz. José, hijo de Jacob, perdonó a sus hermanos mayores por todo el daño que le hicieron al separarlo de su familia y de su tierra. El proceso para José fue largo, pero su historia de victorias incluye esa batalla ganada contra el odio y el rencor. Él fue instrumento de bendición para su pueblo y un ejemplo de que las victorias no siempre vienen de mano de los padres o de los mayores, sino que pueden venir de los demás, de los jóvenes que creen no tener nada, pero tienen sueños por cumplir. José recibió de su padre una túnica de colores y sus hermanos, llenos de envidia, lo aborrecieron. Al destacarnos en algo, podríamos despertar sentimientos de odio, resentimiento en otras personas. Es muy importante ser humildes y generosos con nuestros dones y talentos. Debemos tener cuidado con la crítica, con la envidia. Estas son muestras claras de la amargura y del rencor.
La envidia es terrible, pero si Dios te dio una túnica de colores, sabrá protegerte. Si Dios te ha bendecido, sabrá defenderte. El Señor tenía un plan para José, permaneció con él y lo hizo prosperar en todo como esclavo, incluso en prisión, hasta que alcanzó el lugar de liderazgo que tenía reservado para él, para que abriera las puertas del imperio de su pueblo. Lo que José logró, bendijo a miles, incluyendo a su familia, y aun cuando sus hermanos lo habían traicionado y lo habían odiado. Dios está con nosotros, estaba con José. No necesitamos tener un puesto importante para hacer prosperar, sino el bendecido de Dios. A José le dolió profundamente la traición de sus hermanos. Sin embargo, cuando ellos más de 20 años después llegaron a Egipto en busca de ayuda, los perdonó y los ayudó luego de enfrentar un proceso en el que tuvo que sanar su corazón. Nunca perdió de vista que su sueño venía de parte de Dios. Si tenemos un sueño de parte de Dios, no nos debe importar los ataques, no nos debe importar mantener nuestro corazón puro y libre de rencor para poder cumplir ese sueño. El sueño no era gobernar, sino llegar a una posición de liderazgo para bendecir con alimento. En la vida nos ofenderán muchas veces, pero no permitas que tu corazón se llene de odio y de rencor. Debemos ser humildes para pedir perdón. Si deseamos alcanzar la victoria para nuestra familia y nación como José, nuestro corazón debe sanarse y fortalecerse en ese amor que trasciende el tiempo y el dolor. Entonces, Dios nos respaldará por generaciones. La historia de la familia Jacob no es agradable, pero salieron victoriosos. José vivió todo antes de sus 30 años, pero conservó un corazón noble para quienes trataron de hacerle daño. Nadie logró dañar a José o impidió que cumpliera su llamado. No espere que la victoria venga de tus padres. Ellos no son perfectos, son sencillamente humanos. Génesis 37, del 3 al 5 dice: y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre le amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. En Génesis 39, del 1 al 3 dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio a su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. José fue un hombre de santidad, no cayó en la tentación, supo rehusar la invitación de la esposa de Potifar. En 2 de Timoteo 2:22 dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con la que el corazón limpio invocan al Señor. En Génesis 39:10 dice, hablando ella a José cada día y no escuchándole él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. En Génesis 39:9 dice: no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa
me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Él entendió que de cometer fornicación con la mujer de Potifar estaría no solo fallándole a su amo terrenal, sino a su Dios celestial. Lo reconoció el copero, y la santidad significa también vivir apartado para Dios. José, aún en las circunstancias en las que se encontraba, vivía de esta manera que los demás personas lo podían reconocer, y reconoció el faraón. Cuando el copero se entera de los sueños de faraón que no pueden ser interpretados, se acuerda de José. En Génesis 41, del 37 al 43, dice: el asunto parecía bien a faraón y a sus siervos, y dijo faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien está el Espíritu de Dios? Y dijo faraón a José: pues, ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas finas, de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. El faraón reconoció que Dios estaba con José, reconoció su santidad. José nos enseñó a perdonar. Vemos en la historia que cuando la predicción de los 7 años de hambre en la tierra, descienden desde su tierra en busca de alimento, y al ver a sus hermanos y ver su reacción, podemos observar que ya los había perdonado. Tenía la autoridad para cobrar la venganza contra sus hermanos, pero no lo hizo. Sus hermanos le tenían envidia. La envidia significa sentimiento de disgusto producido al ser testigo o oír la prosperidad de otros. Toda persona envidiosa piensa que todo honor o fortuna que otro recibe es deshonra y desgracia para él. Raquel, siendo estéril, tuvo envidia de su hermana Lea, ya que ésta era madre de muchos hijos. Los filisteos, al ver que Isaac tenía más rebaños de ovejas, vacas y mucha servidumbre, le tuvieron envidia. Los hermanos de José le tuvieron envidia a causa de sus sueños o por ser el favorito de su padre. La envidia es una mala hierba que crece en todo tipo de suelo o de clima. Hace sus víctimas miserables e infieles. Cuando envidiamos, no somos felices. Por envidia, los hermanos de José lo vendieron a esclavitud egipcia. Por envidia, Coré, Datán y Abirán se rebelaron contra Moisés en el desierto. Por envidia, Saúl buscaba matar a David como un animal. Por envidia, los judíos crucificaron a nuestro Señor Jesús. La envidia es suicida. El ser envidiosos puede llegar a costarnos la vida. La envidia. Amán construyó una horca para Mardoqueo, pero fue Amán el que terminó en la horca. Los que envidiaron a Daniel fueron devorados por los leones en lugar de Daniel. La envidia mata a los insensatos. Pablo dice que los envidiosos son dignos de muerte, porque la envidia es un pecado y la paga del pecado es muerte.
Los envidiosos no entrarán al cielo. Debemos vencer la envidia por medio de la palabra de Dios. La envidia nace del odio y se cura con el amor. Andemos en el Espíritu. La envidia es una de las obras de la carne, pero andamos en el Espíritu. Estemos conforme a lo que tenemos. Los religiosos querían matar a Jesús por envidia, porque él hablaba como quien tiene autoridad y nadie más podía hacer lo que él hacía. En Marcos 15, del 9 al 10 dice: y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia lo habían entregado los principales sacerdotes. Podemos reconocer sinceramente que hemos estado sintiendo envidia por alguna persona y pedir perdón y la ayuda de Dios para no seguir haciéndolo. El Espíritu Santo mora en nosotros y es quien nos ayuda en nuestras debilidades. Rehace cualquier pensamiento que refleje envidia hacia alguien más. Podemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo, a la obediencia a la sangre de Jesucristo. No te afanes acumulando riquezas, no te obsesiones con ellas. La raíz de la envidia es baja estima. El envidioso crece y cree que vale poco, se cree inferior a los demás. No está satisfecho con su vida o con su cuerpo o con sus logros o títulos. La persona pretende ser única, quiere gloriarse menospreciando a los demás, descalificándolos. Satanás envidió a Dios y a su creación y también nos envidia a los hijos de Dios. Pablo dice que hay quienes predican a Cristo por envidia y contienda, no sinceramente. Si eres cristiano, siempre habrá un filisteo que te esté envidiando. Dios les bendiga.